Que sí, que los mexicanos nacen donde les da la gana. ¿Que no me crees? Pues espera a ver este vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy se viene uno de esos vídeos entrañables, bonitos, de esos que todo el mundo les gusta ver y yo el primero, porque encima es que el protagonista es un niño, pero no un niño cualquiera, un niño etíope que quiere ser mexicano. ¿Qué digo yo que quiere ser mexicano? ¡Que es mexicano! Chabela Vargas, ¿cuánta razón tenías? Y bueno, este es un vídeo que estoy seguro que todo el mundo ha visto, porque es que se ha hecho súper viral. El vídeo del niño etíope que está en el coche y está enfurruñado porque quiere ser mexicano. Y si os soy sincero, cuando yo vi este vídeo hace ya unos días, pensé, es un vídeo precioso para reaccionarlo y mostrarlo en el canal. Pero también pensé, vamos a ver, un niño que quiere ser mexicano y se ha hecho viral en las redes sociales, no pasará mucho tiempo hasta que ocurra algo bonito. Y así ha sido. El final es precioso. Así que vamos a ir viendo pequeños fragmentos de estos vídeos, que hay un montón por las redes sociales, y vamos a ir comentándolos poco a poco. Bueno, es que el final es el mejor que podía pasar. ¡Ay, Xavián! ¿Quién te lo iba a decir a ti? Y si os soy sincero, todos los que no somos de México y sentimos México tan dentro, sentimos un poquito de envidia de este niño, ¿eh? Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡pum! ¡Música, maestro! Bueno, el primero de los vídeos es el original, cuando el niño está en el coche y su madre le está hablando. Venga, vamos a ir viéndolo y comentándolo. You're Ethiopian, you're African, you're black. Eres negro. Okay. ¿Está bien? Vale, directamente. Lo tiene claro, o sea, no cabe duda. Quiero ser mexicano. Así lo ha soltado, directamente. Why do you want to be Mexican? Huh? Because you eat quesadillas. Vale, quiere quesadillas, vale. En realidad, habrán como 200.000 motivos más, solo que es tan pequeñito y no sabe el por qué quiere ser mexicano. Nada más que ahora por las quesadillas. De aquí a unos años serán muchos más motivos, pero bueno. De momento, para empezar, las quesadillas. Que por cierto, qué buenas están. Yeah. That's why you want to be. That's why you want to be Mexican. So you don't want to be from Africa anymore? No. Why not? Because I want to be Mexican. Where do you get? Es el no más rotundo que he escuchado en mi vida. No. Y punto. O sea, no da lugar a nada más. No. Where do you get this from? ¿Quieres ser mexicano? You want to be Mexican. You can't just be Mexican just because you eat quesadillas. It's because Legassi is Mexican. Legacy's Ethiopian too. He's half Mexican, but he's Ethiopian too. Oh, I'm not Mexican too. Because your parents... Vale, vamos a ver. Tiene un amiguito que se ve que sus padres, o uno de ellos, son de México. Pero es que él no entiende. Él no entiende por qué no puede ser mexicano. Es obvio y normal, es un niño. A veces, tampoco lo entiendo ni yo. They're not Mexican. His mom is Mexican. I'm not Mexican. Your dad is not Mexican. Su mamá es mexicana. I'm Mexican too. Yeah, how you gonna be Mexican if none of your parents is Mexican? Okay, you're not calm. Es la rabieta típica de un niño que quiere algo y en su mente está convencido de lo que quiere. En parte es así, o sea, él quiere ser mexicano. ¿Qué problema hay? Me parece súper bien. Da igual de dónde seas, da igual el color de piel que tengas, da igual todo. Lo importante es lo que se siente aquí dentro. Eso es lo importante. Ok, pues tras este entrañable y bonito vídeo, pues claro, se ha hecho súper viral. Entonces, pues en las redes sociales todo el mundo lo ha reaccionado. Este que vamos a ver es un vídeo un poquito más detallado de lo que acabamos de ver y ya se muestra el desenlace, lo que antes hablábamos, o sea... La parte más bonita de todo esto, siempre en las historias buenas y las historias bonitas, tiene un final feliz y este final es precioso. Venga, vamos a verlo. ¿Se acuerdan de este pequeño? Why do you want to be Mexican? Este es el vídeo que acabamos de ver. Huh? Because you eat quesadillas? Yeah, how you gonna be Mexican if none of your Está enfadado de verdad, está enfadado. Juntos logramos contactarlo. Aquí va llegando al hotel. Atentos, que se viene la sorpresa. De verdad que cuando yo esta mañana lo he visto, me he emocionado. La verdad es que me he emocionado. Hola, ¿qué tal mi gente? Vamos a conocer a Xavián, que quería unas quesadillas
le vamos a dar una sorpresa, le vamos a regalar un uniforme de la selección y un bonito. Entonces, vamos, acompáñenme a ver la sorpresa. Esto es a lo que antes me refería, que yo sabía que iba a ocurrir un final bonito, y este es el final. Hello, Sadia. How are you? Good. Good for you. Hey, you open? Oh, wait, where are the socks? These are for me? Sí, for you. Oh, cool. And a jersey? Yeah. Fijaros lo pequeñito que es y el comportamiento tan bueno que tiene. Está ahí contemplando lo que le ha traído este jugador de la selección y él sabe que va a tener lo que él quiere. Él lo sabe. O sea, en su interior él lo sabe. Pero está viendo como pues le han regalado un uniforme, le han regalado un peluche de la mascota y ahora viene lo bueno. Y tan bueno, ¿eh? Oye, que yo también quiero unas cuantas de esas. Cool. And the sword. Yes. So much stuff. 2 more Yeah. quesadillas. Yeah. You like it? Yeah. Okay. Hey. For you. Ahí están. Es que ¿Os habéis fijado? Cuando le ha entregado esas 2 quesadillas ha dicho ¡guau! Vean su cara de felicidad. Oh. Estaba disfrutando sus quesadillas. ¡Qué preciosidad, de verdad! El niño está súper orgulloso. Y claro, es que esto debe de ser una sorpresa enorme porque él, ¿qué iba a imaginar que le iba a ocurrir estas cosas tan bonitas? O sea, él quiere ser mexicano, pues está con un jugador de la selección, le han regalado un uniforme, un peluche y ahora encima sus esperadas quesadillas. De verdad que esto es muy bonito. Él dice, sí, todas las fotos que queráis, saludamos a todo el mundo, pero yo no voy a dejar de comer mis quesadillas, o sea, eso es sagrado. Ay, qué cosa más bonita. Santi se llevaba su quesadilla. Cuando Santi ha cogido la quesadilla y se la llevaba, ha puesto una cara como diciendo, ¿what? ¿Qué estás haciendo? ¿Perdona? Venga, Angelito, a seguir comiendo, claro que sí. Bueno, pues, de verdad que precioso, de verdad que, no sé, estas cosas llenan el alma a uno. Y fijaros que esta noticia ha sido mundialmente conocida. Esta mañana la leí en un periódico digital hasta de aquí de España y en México obviamente ha salido en un montón de sitios. Tanto ha sido así que vamos a ver un fragmento de lo que acabamos de ver, pero desde la televisión, desde un programa de México. Por favor, esta ternurita. Este es un encuentro maravilloso. ¿Se acuerdan del niño que ya les habíamos contado que quería ser mexicano porque le encantaban las quesadillas y su video se volvió una sensación en las redes sociales? Pues les tengo noticias. Resulta que la... ¿Sabes? Fijaros que algo tan inesperado, o sea, es que su madre graba esa rabieta que estaba teniendo, la sube en las redes sociales, imagino que TikTok, y explota. O sea, uno no sabe cuándo se puede viralizar un vídeo y de la noche a la mañana, pues, pasar esto. Y esto es algo increíble, o sea, esto es una cosa que hace años sería impensable. Con el acceso a las redes sociales, pues, pueden ocurrir cosas maravillosas. Ojo, que también no tan maravillosas, todo hay que decirlo. Venga, vamos a seguir. La selección mexicana de fútbol contactó a Santi y le entregó varios regalos, así como un uniforme del Tri, la mascota del equipo. Vean, por favor, la cara de Le dieron emoción quesadilla, por de supuesto, ¿no? Sí. Claro. Y usted diría, que todo muy bonito, pero él quería ser Hombre. mexicano por las quecas. ¿Dónde están las quesadillas? Pues también le dieron sus quesadillas y Muy lo bien. mejor de todo es que se las comió enseguida. Qué lindo. No sabemos bien qué fue lo que
que más le gustó, pero las quesadillas a esas sí les entró derecho. Bebé que se las gozó y él estaba emocionadísimo cuando le dieron el jersey. Decía, de verdad, y él estaba que no cabía de la emoción. Bueno, pues ya lo habéis visto, precioso y de verdad qué final tan épico. O sea, no me podía esperar menos de México. México siempre está ahí, a pie de cañón. Y la verdad es que es difícil expresar un sentimiento tan profundo hacia México. Nada, que me ha encantado este vídeo, de verdad que me ha encantado este vídeo y me ha encantado compartirlo con todos vosotros. Y si a vosotros también os ha gustado, pues bueno, vuestra suscripción, vuestro like, vuestro comentario será el apoyo que yo necesito para seguir creando este tipo de vídeos y muchísimo más contenido, claro que sí. Y nos vemos en un próximo vídeo y de verdad os digo que os quiero.